La terrible verdad revelada, Malekar Martín y el tercer secreto de Fátima. Saludos a nuestros hermanos católicos. Es un honor para nosotros tenerlos nuevamente con nosotros en este viaje espiritual. Que se llenen de gracia y paz en Cristo mientras profundizamos en una extraordinaria historia de revelación y misterio. El tercer secreto de Fátima, una de las revelaciones más perdurables y enigmáticas en la historia de la Iglesia Católica, ha cautivado los corazones y las mentes de los creyentes durante más de un siglo. Si bien el Vaticano publicó oficialmente este secreto en 2000, muchos, incluido el reconocido erudito y ex sacerdote Malekar Martín, creen que lo que se reveló al mundo solo rasca la superficie de una verdad mucho más profunda y perturbadora. La vida de Martín y su conexión con el secreto de Fátima pintan un cuadro complejo de fe, erudición y desilusión con la dirección de la Iglesia. Malekar Martín, un hombre de extraordinaria destreza intelectual, fue un erudito del más alto orden. Martín, que hablaba 8 idiomas con fluidez y tenía 3 doctorados, fue nombrado profesor del prestigioso Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Allí entró en contacto con el cardenal Agustín Bea, figura clave del concilio Vaticano II. Impresionado por el profundo conocimiento que tenía Martín del judaísmo, el islam y la teología, Bea le confió un puesto que le permitió acceder a algunos de los documentos más secretos y poderosos de la Iglesia, incluido el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima fue revelado inicialmente a 3 jóvenes pastorcillos en 1917 durante una serie de apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal. Los niños, Lucía, Jacinta y Francisco, recibieron visiones que darían forma al curso de la historia, y en muchos sentidos, prepararían el terreno para las batallas espirituales del siglo XX. A pesar de que el Vaticano divulgó el contenido del secreto en 2000, muchos han especulado con que la versión oficial de la Iglesia de los Hechos dejó mucho sin contar, una idea que Martín apoya firmemente. Cuando Malekar Martín leyó por primera vez el tercer secreto de Fátima en 1960, quedó profundamente conmocionado. Describió el contenido del secreto como tan aterrador que se arrepintió de haberlo conocido. Lo que descubrió en ese documento lo llevó a una profunda crisis de fe y a un creciente escepticismo sobre la dirección que estaba tomando la Iglesia. Fue esta revelación la que lo llevaría por un camino de disenso público, llevándolo a cuestionar el núcleo mismo de la teología católica y el papel de la Iglesia en el mundo moderno. En 1964, Martín tomó una decisión radical, pidió ser liberado de sus votos. Desilusionado por lo que veía como un creciente enfoque de la Iglesia en el poder y su descuido de la misión espiritual de salvar almas, particularmente entre la orden jesuita, Martín cortó sus vínculos con Roma. Denunció a los jesuitas por sus simpatías marxistas y su participación en la teología de la liberación, que consideraba una peligrosa desviación de las enseñanzas católicas tradicionales. La salida de Martín del sacerdocio no fue el final de su trayectoria, sino más bien el comienzo de su vida pública como autor y erudito. En Nueva York, Martín se reinventó como novelista y experto en lo oculto. Sus libros, muchos de los cuales se basaban en sus experiencias como exorcista y su profundo conocimiento de la guerra espiritual, ganaron una amplia atención. Sin embargo, fueron sus escritos sobre el tercer secreto de Fátima los que cautivaron al mundo católico. La afirmación de Martín de que la verdad completa del tercer secreto no había sido revelada al público provocó un intenso debate y especulación. ¿Qué tenía de aterrador el tercer secreto? Según Martín, el secreto habla de una futura crisis dentro de la propia Iglesia, una lucha interna que conduciría a un catastrófico colapso espiritual. El secreto también alude a un momento en el que la Iglesia se enfrentaría a una profunda persecución y división, un momento en el que los fieles serían puestos a prueba de formas inimaginables. Martín insinuó que el tercer secreto no solo apuntaba a estas tribulaciones espirituales, sino que también advertía del surgimiento de una fuerza peligrosa dentro de la Iglesia, una que buscaba debilitarla desde dentro. Muchos creen que esta poderosa revelación del tercer secreto está relacionada con la actual crisis espiritual que enfrenta el mundo. Algunos creen que el secreto predijo acontecimientos como la caída del comunismo, el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II y las crecientes amenazas a la influencia de la Iglesia en un mundo secular. Pero las afirmaciones de Martín sugieren que la verdadera profundidad del significado del secreto va mucho más allá de lo que se reveló públicamente, lo que indica un ajuste de cuentas espiritual aún más profundo que aguarda a la humanidad.
Si bien la publicación oficial del tercer secreto por parte del Vaticano ha brindado algunas respuestas, muchos aún sienten que la verdad completa permanece oculta. Málekar Martín, con su conocimiento íntimo del secreto, se mantuvo firme en su creencia de que los líderes de la Iglesia estaban ocultando los aspectos más alarmantes de la profecía. Creía que el tercer secreto no era solo una advertencia de fuerzas externas sino un llamado urgente al despertar espiritual y la purificación, tanto dentro de la Iglesia como en los corazones de los fieles en todo el mundo. La esencia del mensaje de Martín es clara: la Iglesia enfrenta una crisis de proporciones sin precedentes, que requerirá que los fieles regresen a sus raíces espirituales. Las advertencias contenidas en el tercer secreto llaman al arrepentimiento, a un renovado compromiso con la oración y a un retorno a los valores tradicionales. Solo a través de esta renovación espiritual, según Martín, se puede evitar el impacto total de las profecías, y solo mediante la intervención divina los fieles podrán superar la oscuridad que amenaza con engullir al mundo. A pesar de la naturaleza ominosa del tercer secreto, sigue habiendo una poderosa corriente subyacente de esperanza en la interpretación de Martín. Las advertencias de la Virgen María no solo tienen por objeto infundir miedo, sino guiar a la humanidad hacia la redención. El secreto llama a los fieles a prepararse espiritualmente para las pruebas que se avecinan, confiando en que con la gracia de Dios, los fieles podrán soportar y emerger más fuertes en su fe. Al reflexionar sobre el tercer secreto de Fátima y las revelaciones compartidas por Málekar Martín, recordamos que la batalla espiritual está en curso. Es una batalla por el alma de la humanidad, que requiere vigilancia, oración y un profundo compromiso con los valores del Evangelio. El secreto de Fátima sigue siendo tan relevante hoy como lo fue cuando fue revelado por primera vez, instándonos a permanecer firmes en la fe y a estar preparados para los desafíos espirituales que nos esperan. La verdad, por aterradora que pueda ser, sirve como un llamado a la acción, uno que debería obligar a todos los católicos a abrazar su fe con renovado fervor y compromiso. La verdad oculta de Fátima, las impactantes revelaciones de Málekar Martín. Los secretos de Fátima siempre han tenido una poderosa influencia en la imaginación católica. Las apariciones de la Virgen María a 3 niños pastores en 1917 en Fátima, Portugal, dejaron mensajes que debían guiar a la humanidad a través de los tiempos más problemáticos de los siglos XX y XXI. Entre los más enigmáticos de estos mensajes se encuentra el tercer secreto de Fátima, una profecía que fue parcialmente revelada por el Vaticano en 2000. Pero para muchos, incluido el reconocido erudito y ex sacerdote Málekar Martín, la publicación del Vaticano no reveló completamente la verdad. Las audaces afirmaciones de Martín sobre una página faltante, una que revelaría el significado verdadero y devastador del secreto, han provocado una tormenta de controversias y han profundizado el misterio que rodea a esta profecía. Según Martín, el Vaticano no había revelado todo el contenido del tercer secreto. Insistió en que faltaba una página, una que contenía una visión de una crisis sin precedentes dentro de la propia Iglesia, una que sacudiría los cimientos mismos de la fe. La afirmación de Martín de que la Iglesia estaba ocultando esta parte de la profecía lo convirtió en una figura controvertida. Su vida se convirtió en tema de intensa atención de los medios, provocando debates y discusiones entre creyentes, escépticos y fieles. La página faltante, afirmó Martín, señalaba una época de gran agitación espiritual y política, un periodo que pondría a prueba la supervivencia misma de la Iglesia tal como la conocemos. La carrera de Martín estuvo definida por su búsqueda de la verdad, a menudo a un gran costo personal. A lo largo de su vida, estuvo al tanto de muchos de los secretos mejor guardados de la Iglesia, en particular en lo que respecta al tercer secreto de Fátima. Pero lo que descubrió en 1960, cuando leyó el secreto completo, moldearía su visión del mundo para el resto de su vida. Aunque nunca reveló el contenido completo del secreto, insinuó sus horribles implicaciones. De hecho, Martín hizo un voto de secreto respecto del contenido completo del tercer secreto. Martín sostuvo que era tan aterrador que la Iglesia, en su sabiduría, decidió que era mejor no revelarlo al público. Sin embargo, nunca dudó en reconocer que el secreto contenía graves advertencias para la humanidad y que el mundo se encaminaba hacia un evento cataclísmico. En una de sus últimas entrevistas, en la década de 1990 en el Art Bell Show, Martín hizo una declaración escalofriante. Reveló a millones de oyentes que el tercer secreto hablaba de una inminente guerra mundial,
seguida de una gran catástrofe que se cobraría la vida de millones de personas. No se trataba simplemente de un escenario teórico, sino de una profecía que Martín creía que estaba a punto de cumplirse. Habló de cómo Dios intervendría en la hora más oscura del mundo, durante un periodo conocido como los 3 días de oscuridad, un tiempo de purificación y juicio divino. El misterio se profundizó aún más cuando Martín contó una historia que había escuchado de un sacerdote que supuestamente había leído el tercer secreto. Según este sacerdote, el secreto revelaba que el último papa estaría bajo el control de Satanás, y cuando el papa Juan XXIII leyó por primera vez el secreto, supuestamente se desmayó de terror. Martín, que había estado involucrado en el caso, confirmó la verosimilitud de la historia, añadiendo aún más peso a la teoría de que el tercer secreto contenía una verdad inimaginable, una que podría amenazar la existencia misma de la Iglesia Católica. En 1997, Martín abordó directamente la posibilidad de que el Papa cayera bajo la influencia de Satanás. Advirtió que si esto sucediera, presentaría una prueba aterradora para los fieles. Una que podría llevar a la destrucción de la fe a escala mundial. El desafío sería tan profundo que podría hacer que una mayoría de católicos perdieran su fe, abandonando la Iglesia ante una crisis abrumadora. Pero para Martín, la parte más aterradora del tercer secreto no eran los eventos externos como las guerras o los desastres naturales, era el castigo espiritual, la pérdida de la fe que se extendería por naciones enteras. Este colapso espiritual, creía, sería mucho más devastador que cualquier desastre físico. Otro elemento del tercer secreto, como sugirió Martín, tenía que ver con Rusia, una nación que había sido mencionada explícitamente en las visiones originales de Fátima. Martín creía que el tercer secreto insinuaba que Rusia se convertiría en un actor central en la resolución final de los males del mundo. La Virgen María había hablado específicamente sobre Rusia en Fátima, instando a su conversión como un paso crucial hacia la paz en el mundo. Martín señaló la creciente influencia de Rusia en el escenario mundial y sugirió que los acontecimientos predichos en el secreto ya estaban comenzando a desarrollarse. Veía la creciente apostasía de la Iglesia como un cumplimiento de las advertencias más oscuras de la profecía, ya que muchos en la Iglesia parecían alejarse cada vez más de la fe tradicional y sucumbir a las presiones seculares. Para Martín, el tercer secreto no era solo una predicción de fatalidad, era una llamada de atención. Creía que la Iglesia Católica estaba en medio de una gran crisis espiritual, y el tercer secreto servía como una advertencia terrible para preparar a los fieles para los desafíos que se avecinaban. La profecía señalaba un tiempo de sufrimiento, pero también exigía un retorno a la fe, un profundo arrepentimiento y una renovación del compromiso de la Iglesia con la verdad. Según Martín, la verdad completa del tercer secreto contenía la clave para entender esta batalla espiritual, que determinaría el destino de la Iglesia y del mundo. Si bien la revelación oficial del tercer secreto por parte del Vaticano ha proporcionado algunas respuestas, muchos, incluido Málekar Martín, creen que la Iglesia aún no ha revelado por completo la gravedad del mensaje. La propia muerte misteriosa de Martín en 1999 solo se sumó a la sensación de intriga e incertidumbre en torno a las profecías de Fátima. ¿Sabía algo que nosotros todavía no sabemos? ¿Fue silenciado debido a sus revelaciones? ¿O murió por causas naturales? Las preguntas sin respuesta solo alimentan la creencia de que el tercer secreto contiene una verdad tan poderosa que podría cambiar el curso de la historia. El tercer secreto de Fátima sigue siendo un misterio profundo, que exige una reflexión cuidadosa. Sirve como un llamado a los fieles a prepararse espiritualmente para las pruebas que se avecinan. Conozcamos o no la verdad completa, una cosa es cierta, el mensaje de Fátima es urgente. El momento del despertar espiritual es ahora, y quienes presten atención a las advertencias contenidas en el tercer secreto se encontrarán mejor preparados para los desafíos que se avecinan. La pregunta es, ¿escucharemos? La apostasía oculta, la advertencia de Málekar Martín sobre la Iglesia y el tercer secreto de Fátima. Las revelaciones de Málekar Martín sobre la Iglesia Católica y el tercer secreto de Fátima siguen cautivando e inquietando a los fieles. Hace más de 2 décadas, Martín afirmó que una parte significativa del clero, cardenales, obispos, sacerdotes y figuras religiosas, estaba en apostasía. Esta inquietante revelación pintó un retrato de una facción poderosa dentro del Vaticano, una que no solo estaba desconectada de las enseñanzas de la Iglesia sino que, de hecho,
Estaba sirviendo activamente al infierno. Su dura advertencia sobre este grupo oculto dentro de los escalones más altos de la Iglesia ha conmovido a muchos, ya que apuntaba a una crisis espiritual que, según Martín, estaba en el corazón de los problemas de la Iglesia. Según Martín, la apostasía dentro de la Iglesia no era un fenómeno nuevo. Creía que esta creciente decadencia espiritual había estado minando silenciosamente a la Iglesia durante años, sin que el Vaticano actuara de manera decisiva. El mensaje que llevó al público fue un grito de despertar espiritual, un recordatorio de la urgencia de volver a los fundamentos de la fe. Pero la solución de Martín a esta terrible situación fue clara: la divulgación completa y pública del tercer secreto de Fátima y la consagración inmediata de Rusia por el Papa, en unión con todos los obispos del mundo. La creencia de Martín en el poder de esta consagración surgió de la profunda profecía de Fátima. Sostuvo que la consagración debe mencionar específicamente a Rusia e involucrar a todo el episcopado mundial. Creía que solo un acto de renovación espiritual de ese tipo tendría el poder de prevenir las calamidades predichas en el secreto. Para Martín, este acto no era meramente simbólico, era un mandato divino que podía cambiar el curso de la historia, revirtiendo la decadencia espiritual y evitando las consecuencias catastróficas predichas por la Virgen María. La urgencia con la que Martín pidió esta consagración refleja su profunda convicción de que la Iglesia y el mundo se encontraban en una coyuntura crítica. En su opinión, el fracaso en realizar este acto de consagración dejaría a la humanidad vulnerable a la destrucción espiritual y material predicha en el tercer secreto. Desde esta perspectiva, el mensaje de Martín se convierte no solo en un llamado a la acción, sino en un llamado profético para evitar un juicio divino que podría engullir al mundo entero. La vida y el legado de Martín se han entrelazado con los misterios que rodean el tercer secreto de Fátima. Su coraje al desafiar al Vaticano y presionar para que se revelara la verdad es un poderoso ejemplo de convicción e integridad. Las revelaciones de Martín, aunque controvertidas, siguen resonando y ofrecen una lente a través de la cual ver las luchas espirituales en curso dentro de la Iglesia. Su obra nos invita a cuestionar la dirección que ha tomado la Iglesia, instándonos a buscar un retorno a las enseñanzas originales de Cristo y a restaurar la brújula moral y espiritual de la Iglesia. Al reflexionar sobre la vida de Martín y el mensaje del tercer secreto, recordamos la importancia de la fe y la oración en tiempos de crisis. Como dijo una vez Jesús, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, no tengan miedo, porque su redención está cerca. En un mundo marcado por el conflicto, la confusión y las tensiones crecientes, estas palabras se vuelven más conmovedoras que nunca. Sirven como un llamado a permanecer vigilantes y arraigados en la oración, la confianza y la esperanza. A través de la lente del tercer secreto de Fátima, se nos invita a explorar no solo las crisis externas de nuestro mundo sino también las crisis internas dentro de la Iglesia. La apostasía de la que habló Martín no se trata simplemente de desacuerdos doctrinales o disputas teológicas, se trata de la desconexión espiritual más profunda que amenaza el alma misma de la Iglesia. El mensaje de Fátima señala esta desconexión, instándonos a actuar antes de que sea demasiado tarde. El secreto sirve tanto de advertencia como de promesa, la promesa de que, mediante el arrepentimiento, la oración y la renovación espiritual, podemos evitar las catástrofes profetizadas y restablecer el equilibrio en un mundo que se tambalea al borde del colapso moral y espiritual. Mientras tratamos de entender el significado más profundo de las profecías de Fátima, acerquémonos a estos misterios con humildad y oración. Estemos abiertos a los signos de los tiempos y al llamado a la renovación espiritual, mientras permanecemos arraigados en la fe que ha sostenido a generaciones anteriores. El tercer secreto de Fátima nos llama a la penitencia, la oración y la conversión espiritual, pero también ofrece un camino hacia la redención. Es un llamado a la acción, a renovar nuestro compromiso con Cristo y con los demás en esta era turbulenta. En un mundo dividido por el conflicto, que encontremos la paz a través de la oración. En las regiones afectadas por los conflictos, que reine la paz y que nuestros líderes busquen soluciones justas y pacíficas para todos. Mientras nos esforzamos por comprender los misterios de Fátima y buscamos la verdad del plan de Dios, que permanezcamos firmes en la fe y siempre atentos a los signos de su intervención divina. Concluyamos con una oración de guía y protección. Oh Dios, en tu infinita sabiduría, nos has permitido sondear el misterio del tercer secreto de Fátima. Te pedimos que ilumines nuestros corazones y mentes,
concediéndonos la capacidad de discernir los signos de los tiempos y comprender el significado más profundo de las visiones y profecías. En el silencio de nuestras reflexiones, abre nuestros ojos a la verdad y la luz que solo tú puedes ofrecer. Concédenos la fuerza para continuar con la penitencia, la oración y la conversión espiritual, como lo sugiere el tercer secreto de Fátima. Guíanos en nuestra búsqueda de conexiones proféticas, pero también ayúdanos a permanecer humildes ante los misterios que rodean estas enseñanzas. Concede la paz a quienes viven en regiones afectadas por conflictos e inspira a los líderes mundiales a buscar soluciones para la paz y la justicia. En nuestra búsqueda de la verdad, sé nuestro guía. Amén. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración. Por favor, comparte tus pensamientos sobre el tema de hoy en los comentarios a continuación, y no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en el botón de la campana para futuras actualizaciones.